Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos a los internautas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas por medio de las cuales podemos estar en contacto y principalmente a quienes nos ven vía Roku en los Estados Unidos, en Canadá y en el resto del mundo. El tema político internacional que concentra la atención internacional son las elecciones en Venezuela. Elecciones que a última hora parecen demostrar cierto nerviosismo. Se ha viralizado en redes sociales un video en el cual la senadora colombiana Angélica Lozano denuncia que se le ha retenido el pasaporte en el aeropuerto de Maiquetía y funcionarios no la han dejado ingresar al país. También se dice que desde Tocumen, en el aeropuerto internacional de Panamá, algunos expresidentes latinoamericanos han intentado abordar un avión con rumbo a Caracas y no se les ha permitido despegar. La posición de presidentes tradicionalmente aliados con el gobierno de Nicolás Maduro ideológicamente, como el presidente Gabriel Boric y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, también demuestran que hay gran preocupación, no solo de los sectores de la derecha. El presidente colombiano Gustavo Petro ha trinado diciendo que sea cual sea el resultado, será reconocido por su gobierno, al tiempo que el canciller de Colombia, Murillo, ha dicho que han intentado proponer una agenda de diálogo y de conciliación después de las elecciones. En medio de todas estas declaraciones de líderes internacionales, debemos destacar también que hay una guerra de encuestas. Algunos sectores alineados a la oposición hablan de ventajas que superan la más cercana en diferencias al 20 y 25% a favor de las fuerzas de la oposición. Algunas mucho más optimistas llegan a hablar de una ventaja del 40% y del lado del chavismo también hay estudios de opinión que hablan de una victoria del chavismo del 54% sobre el 25% de la oposición. Esta semana hemos estado analizando este tema con diferentes invitados y hoy no podía ser la excepción para tener el mayor número de miradas posibles y comprender lo que está pasando en Venezuela. Hay un dato muy importante, y es que la diáspora venezolana no podrá participar en estas elecciones. Han salido del país alrededor de 8 millones de personas en los últimos años y según cifras del Consejo Nacional Electoral, en Madrid y en otras naciones van a poder votar alrededor de 69,000 personas solamente de los 4 millones de venezolanos que no están en Venezuela y que estarían habilitados para votar. Repetimos que el censo electoral es de unos 21 millones de personas, es decir, el padrón electoral, como se le conoce en territorio venezolano, tiene a 21 millones de ciudadanos habilitados para votar. Para analizar este tema, hoy tenemos un panel de invitados que nos ayudará a comprender lo que está pasando y lo que se espera que ocurra ya en el día de este domingo en territorio venezolano, con una amplísima expectativa tanto por la oposición y por el gobierno bolivariano. En los cierres de campaña demostraron cierto poder en Caracas, la oposición marchó hacia el este de la ciudad y el gobierno venezolano
en cabeza de Nicolás Maduro y sus seguidores, marcharon por el centro de la ciudad con manifestaciones bastante importantes, una gran afluencia de gente, como suele ser habitual, y esa fiesta de la democracia que es recurrente en Venezuela cada vez que hay elecciones, con tarimas, grupos folclóricos, expresiones artísticas y, por supuesto, los característicos discursos. Nicolás Maduro ha sorprendido diciendo que de ganar llamará a un diálogo nacional y ha hecho una invitación diciendo bienvenidos todos los que fueron oposición. Del mismo modo, Edmundo González ha dicho que esta es una elección histórica y hay que ser parte de la historia. Desde Miami, en el sur de la Florida, está con nosotros Gonzalo Rodríguez. Gonzalo Rodríguez es un miembro muy importante de la comunidad venezolana en el exterior, principalmente en los Estados Unidos. Es periodista, destacada figura de los medios de comunicación, director en Oasis Radio del grupo Seilen, entre otras dignidades, experto en seguridad y por supuesto también analista de medios, de noticias, de información y de política, sobre todo de su país y de América Latina. Gonzalo Rodríguez, bienvenido al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla y cuéntanos desde la distancia, que eres miembro de esa diáspora venezolana, ¿cuál es la sensación que tiene el venezolano que está en el exterior sobre lo que pueda pasar este domingo en tu país? Doctor Julio, gracias por invitarme. Para mí un placer estar aquí en este programa nuevamente, en un programa que me parece que les doy gracias por ser colombiano y tomar en cuenta en lo que está pasando en mi país, porque también además creo que el principal país afectado directa o indirectamente es Colombia, porque es el vecino con el cual hemos tenido mucho mayor relación en comercio y en todos los sentidos y aspectos. Venezuela y Colombia siempre una sola nación hermana. ¿Cuál es la expectativa del venezolano? Yo creo que la mayoría del venezolano tiene una expectativa diferente a la mía. Yo realmente estoy completamente escéptico de que algo suceda positivo este fin de semana, por las experiencias y pues conociendo qué es lo que sucede en mi país. Hay mucha esperanza, muchos medios o artistas se han unido para dar esa esperanza para el venezolano. Tristemente, yo estoy completamente escéptico. No, hay gente que me dice, bueno, tienes poca fe. Y yo sí, es que la fe es la convicción de lo que no se ve. Lo que pasa es que en lo que no veo, yo no tengo convicción que se vaya a dar. Podemos analizar muchos aspectos de lo que sucede en Venezuela o históricamente ha sucedido y nos deja entender que realmente el ganador ya ellos lo tienen, pase lo que pase. Las encuestas son unas cosas que pueden ser reales o ficticias, pero realmente, a mi punto de vista, la realidad es que más allá de los números va a pasar lo que siempre pasa. Quizás van a determinar que ganaron cerquita, ganaron por un margen muy estrecho, pero ganó el gobierno de Maduro y seguirán ahí por los años y los años, porque esto no se trata de un mal gobierno. A mi parecer, es un grupo de delincuentes, narcotraficantes que tienen tomado el país y por las buenas no creo que se vayan a ir. Esta descripción recoge el sentir de muchos venezolanos, debemos decirlo, y particularmente de aquellas personas que por su condición de migrantes en una situación inexplicable e incomprensible, sobre todo porque Venezuela, y vemos todos los días al presidente Nicolás Maduro decir que tienen el mejor sistema electoral del mundo, pero si bien tienen un desarrollo tecnológico muy importante con el voto electrónico, que además tiene unos niveles de auditoría y de observación también significativos, que no puedan votar los venezolanos en el exterior y que la observación internacional esté supeditada a ciertas posiciones y posturas políticas sin que existan posibilidades de observación de personas que no comulguen ideológicamente con el gobierno venezolano, llama mucho la atención y eleva niveles de preocupación, sobre todo
para quienes estamos ligados de alguna forma, no solo a lo académico en materia electoral, sino también a lo técnico, en la observación, el acompañamiento y las medidas de protección que deben tener los ciudadanos en una nación democrática y libre. Gonzalo Rodríguez, quisiera hacerte una pregunta. De primera mano, ¿qué sabes de lo que se espera para este domingo en Caracas, atendiendo a que el presidente Nicolás Maduro ha dicho que si no ganan habrá un baño de sangre? Claro, siempre ha sido la misma retórica. Realmente, desde la última elección que se dio regular con conteo de votos normales, fue la primera victoria de Hugo Rafael Chávez Frías. Recuerdo yo que la segunda elección que él ya llamó a un plebiscito, utilizó las máquinas Smartmatic. En ese momento igual se amenazó, siempre hacía el mismo show de mostrar que estamos casi perdiendo. Hubo oportunidades que llamó a elecciones primero de gobernadores y a propósito las perdían. De la cantidad de gobernaciones que estaban disputando una silla, ganaban siempre la oposición un poco más de la mitad. Las elecciones presidenciales eran después cuando él podía hablar en cadena diciendo: ¿qué pasa, pueblo? Hemos dejado que nos roben esta revolución. Si ustedes no se ponen pilas en las elecciones presidenciales, vamos a dejarle el gobierno a esta cantidad de escuálidos que han venido robando y dañando al país. Y de repente, mágicamente, sin ningún apoyo, siempre ganaban las presidenciales. Las de gobernadores no tenían ningún sentido porque los gobernadores de la oposición simplemente se les cortaba el presupuesto, se metían presos, se les metía un cuento y igual quedaba todo en control del país. Siempre han tratado de mostrar, como lo están haciendo ahora, que hay un temor a perder, que se da la posibilidad. Ayer Maduro hablaba pidiéndole al pueblo: pueblo, voten inteligentemente, tengan cuidado con su voto, así como que podemos perder estas elecciones. ¿Qué es lo que pasa? Estas elecciones se hacen a través de la Smartmatic. El observador internacional que va a estar ahí es el que ellos han decidido que esté, no el que quiera ir. Estos observadores internacionales realmente no tienen absolutamente ninguna injerencia en el país. Años atrás, cuando comenzaron esas Smartmatic, el grupo que fue el principal observador internacional fue la OEA, que en ese momento el director era Jimmy Carter, fallecido días atrás. Jimmy Carter se le mostró la evidencia de la trampa, porque ni siquiera sabían hacer trampa. Ellos agarraban en un colegio electoral y colocaban una cifra. Quiere decir que después de esa cifra de votos de la oposición, cualquier voto que entrara iba directamente al gobierno. Pero los muy brutos colocaron la misma cifra en todas las máquinas que habían en ese centro electoral. Por decir, 317 votos, todos los demás van al gobierno, pero en las 8 máquinas colocaron 317 votos iguales. Era algo que imposible que se diera esa casualidad. Y esto pasó en diferentes colegios electorales. Toda esa evidencia se le llevó al observador internacional, la OEA, con Jimmy Carter, y él dijo: perdóname, pero visualmente aquí no pasó nada, aquí hubo elecciones correctas, hubo paz, salió el pueblo a votar y eso fue lo que decidió. Entonces, una máquina que la tecnología se puede manipular hasta desde fuera del país, porque se ha demostrado cuando se utilizaron aquí que se puede manipular desde un IP internacional, realmente no hay forma de que ellos dejen el gobierno. Todo el susto que están mostrando de que pueden perder es simplemente para mostrarle al mundo el disfraz de que esto es una elección correcta y real. Ahora, no se van a ir, no van a dejar el poder porque ningún delincuente deja su negocio por el simple hecho que las personas se los pidan. Si alguien se mete a mi casa, un delincuente se mete, yo no puedo pedirle que se vaya porque no se va a ir, a menos que él ya no tenga nada que hacer ahí. Y Venezuela es un país importante para ellos porque es el cartel de los soles, un grupo narcotraficante que maneja todo el narcotráfico de toda Latinoamérica, custodiado por la guerrilla colombiana, que hoy día es el que controla y maneja toda la seguridad
en tierra venezolana por el G12 cubano, que es el que maneja toda la inteligencia y protección y las estrategias que están haciendo ahora electorales, que viene desde el castrismo, está metido Irán explotando uranio, China, Rusia, o sea, los intereses de los que están ahí no se van a ir. Y por eso cuando la gente habla del plan fallido del gobierno de Venezuela, o el plan económico fallido, yo digo, es que esto no es un mal gobierno. Si fuese un mal gobierno, se podría derrotar a través de votos, a través de ayuda internacional, pero es que esto no es un mal gobierno. Esto es un grupo de delincuentes que saben lo que están haciendo y que no son 2 o 3 gatos. Lo que hay ahí adentro en Venezuela es un grupo muy fuerte, y sin contar la guerrilla armada que son civiles que también están ahí entre cubanos y venezolanos, que son muchos. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? A mi parecer, tristemente, el domingo van a celebrar diciendo, gracias pueblo, ganamos por poquitos votos, pero mantenemos la revolución. Este análisis presenta un enfoque muy distinto al que están planteando los líderes de la oposición venezolana, quienes están en un reiterado llamado a la participación. Históricamente en Venezuela han existido estas dos posturas. Una postura que alienta la abstención y buscar el cambio institucional por vías distintas a las elecciones, y una postura que insiste permanentemente en la capacidad de movilización que tenga la ciudadanía para, desde el punto de vista y desde la acción electoral, provocar los cambios que esperan. Lo cierto es que esta elección, luego de 25 años de ejercicio en el poder del denominado chavismo, que ahora es conocido como el madurismo, y hay una distinción bastante importante porque sabemos que hay muchos disidentes del antiguo chavismo que no comulgan con las ideas de Nicolás Maduro, y el voto fiel, leal, cohesionado, característico del denominado madurismo, que sigue leal a la ideología, el pensamiento, la propuesta y la forma de gobernar de la denominada revolución bolivariana. En 25 años, en ninguna elección presidencial la oposición había estado por encima en estudios y sondeos de opinión. Eso ya lo vuelve en una elección atípica, si bien ganó 2 procesos electorales contundentes, una elección a la Asamblea Nacional que le permitió a el señor Juan Guaidó ser investido como el presidente de la Asamblea de Venezuela y declarado por 50 países o reconocido como el presidente de Venezuela por 50 naciones en el exilio. También obtuvo un triunfo en un referendo, y esa expresión de Hugo Chávez, que todavía está en la retina, cuando hablaba de una victoria pírrica en esa derrota del referendo que intentaba modificar la constitución venezolana, nunca antes algún estudio de opinión, sobre todo varias firmas encuestadoras, anuncian la posibilidad de que la oposición pueda ganar. Se incorpora a esta conversación el doctor Nelson Rodolfo Amaya. Nelson Amaya es abogado, especialista, magíster, escritor, profesor universitario, líder político, ha sido representante a la Cámara por el departamento de La Guajira, viceministro en 2 gobiernos diferentes, también ha trabajado en la gobernación del Atlántico en diferentes secretarías, y es un consultor, analista muy importante y, por supuesto, panelista habitual en este programa, entre otras dignidades. Doctor Nelson Rodolfo Amaya, bienvenido al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. Y usted, que tiene de primera mano esa cercanía con uno de los líderes de una de la organización internacional más importante de los partidos políticos de centro derecha, que es Andrés Pastrana, ¿qué información nos puede decir de la observación internacional y de lo que está pasando en Venezuela? Julio César, un gran abrazo, un saludo muy especial
para don Gonzalo Rodríguez, que nos ha pintado un panorama bastante desolador. Un saludo cordial a la audiencia, un abrazo al doctor Liscano. Y para entrar en materia, yo tenía pensado hacer un par de brochazos sobre lo que era el tema económico, el tema político y la repercusión en Colombia sobre la situación actual. Realmente la desolación que nos dibuja la brocha de don Gonzalo Rodríguez es uno de los escenarios muy posibles en esta contienda electoral del domingo. El propio presidente Andrés Pastrana, con quien a veces dialogamos sobre esto, también adolece del mismo grado de escepticismo, porque la reiteración del desconocimiento de la voluntad del pueblo ha sido manifiesta durante el gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que Venezuela pasó de ser un exportador de 3 millones de barriles de petróleo diarios a ser un medio exportador de 750,000 barriles diarios. Esa desolación que nos pinta el profesor Rodríguez se refleja en el día a día en Venezuela. Allá la situación es angustiante. Esos 28 millones de venezolanos sumados a los 3 millones que habitan en Colombia se encuentran desesperados. Se encuentran absolutamente huérfanos, expósitos. No hay lugar para considerar que Venezuela sea una democracia. Lo hemos sufrido, lo hemos vivido, hemos tenido que acudir a muchas ayudas internacionales y solidaridad mundial para poder colaborarle a esa cantidad enorme de personas que se mudaron a este país buscando por lo menos sobrevivir, si no vivir, sobrevivir. Las esperanzas de una condición arrolladora que sea imposible de desconocer por parte del régimen de Maduro es bastante poco probable. ¿Cómo quisiera uno que de verdad las razones para dejar el poder fueran mayores que las razones para quedarse en el grupo de Maduro y sus apreciados delincuentes, como muy bien lo cataloga Gonzalo? Ellos han acabado con Venezuela, han destruido la esperanza y el futuro de Venezuela. Ya no les queda ni siquiera presente. Y cuando no les queda presente es precisamente el momento en el cual uno pensaría que deberían tomar otro rumbo, sobre todo ahora que tienen unos aliados internacionales que los pueden cobijar y les pueden brindar la seguridad de que nadie va a ir a buscarlos. De todas maneras, una transición democrática en Venezuela ha de llegar. No sé si sea ahora, no sé si este domingo nos acostemos con la felicidad, con la alegría, con la tranquilidad de que se pudo dar. También dudo que eso sea el escenario más factible, porque hay demasiado en juego, hay demasiado poder en juego, hay demasiados intereses. Yo le voy a pedir a don Gonzalo que me excuse traer a colación un comentario que hizo Bolívar tratando de describir algo con algo de simpatía lo que fue la Gran Colombia, diciendo que Colombia era una universidad, Ecuador era un convento y Venezuela era un cuartel. Había mucho espíritu armado y mucho espíritu de lucha en Venezuela, y siempre lo ha habido. Y ese espíritu de lucha, esa fortaleza de las Fuerzas Armadas se encuentra hoy bajo el control del Cartel de los Soles y bajo el control de los negocios ilegales que les permiten adueñarse del país como si fuera una finca. Yo
eh, voy a encomendar mucho al Ser Supremo la situación de Venezuela para que se conduela de nuestro país hermano, país vecino, país fronterizo, país amigo, país con el que hemos sufrido y gozado en tantas oportunidades. Pero de verdad que uno todavía no encuentra las razones elementales para que alguien quiera dejar semejante poder. Esta descripción y óptica se contrasta con la visión optimista de muchos seguidores del chavismo y del denominado madurismo. Decimos esto principalmente porque en el territorio venezolano el denominado voto duro del chavismo, según estudios técnicos, está por encima del 25-30%. Personas que llegan a utilizar consignas y declaraciones en la plaza pública muy fuertes, diciendo que la revolución es la patria y la vida. En el pasado se hablaba de patria o muerte. Ese concepto y esa crítica cambió, pero debemos decir que el voto duro del chavismo no solamente ha demostrado ser fiel y leal a este proceso político, como lo denominan, sino estar permanentemente a la defensa de su denominada revolución. Es un país altamente polarizado, en el que las pasiones están a flor de piel y, por supuesto, el componente ideológico hace parte de ese espíritu. Porque si bien en Venezuela tradicionalmente han existido dos grandes mitades, esta elección del domingo permitirá medir realmente hasta qué punto el chavismo ha logrado no solo cohesionar y mantener sus bases, sino gozar del amplísimo respaldo popular que disponía o tenía el líder Hugo Chávez. Se incorpora a esta conversación el doctor Paulo César Lizcano. Paulo César Lizcano es abogado, miembro del Colegio de Abogados de Risaralda y del Colegio Nacional de la Abogacía Colombiana, asesor, analista, columnista y entre otras dignidades también es panelista habitual en este programa. Doctor Paulo César Lizcano, desde su óptica, ¿qué podemos evaluar o analizar de esta expectativa mundial que tiene la elección del 28 de julio en territorio venezolano? Gracias, doctor Enríquez. Un saludo también para todos los televidentes del termómetro de CTV Barranquilla y a todos mis contertulios. Doctor Enríquez, trato de dar algunas veces visos de esperanza, pero indudablemente, y creo que estamos en eso todos aunados, esas dificultades que podría traer la esperanza no son suficientes para cambiar el poder y la gran maquinaria de servicios particulares que se ha vuelto el Estado de Venezuela para unos pocos. El efecto que se está viendo a través de esta nueva elección no tiene ya un precedente sano. Inclusive podemos detectar varias barreras que ya se detectan a pocos días de los comicios y de la necesidad que tiene este grupo de estadistas en mantenerse en un poder que les conviene. Además que les conviene por una necesidad bien interesante y bien importante, es que el que haya un cambio de poder inmediatamente los dejaría expuestos a todas las investigaciones y sanciones internacionales que ya están proyectadas. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya tiene avances
pero no han podido materializar por el ostracismo y la necesidad que han visto sus implicados en tratar de cubrirse frente a tantas dificultades, delitos y todas las manifestaciones de vulneración política y hasta criminal. Entonces, hemos visto que a la misma Corina Machado y su posible descendiente electoral en algún momento, pues las vulneraron, las atacaron desde los controles administrativos que se ejercieron en su contra. Los cuerpos de oposición se han quejado también que se han registrado ya hasta este momento 102 detenciones. Desde el 17 hasta el 17 de julio se habían perfeccionado no más en los últimos 7, desde lo que diga corrido de julio. El jefe de seguridad también de la oposición, Mircea Ávila, está detenido desde hace 9 días. Eso fue en el 17 de julio, 9 días. Las retaliaciones, el control que ha tenido la DIAN que hay allá, que es el CENIAT, también han hecho sanciones a los hoteles, a los restaurantes, a todos los sitios donde hay convocatorias para los votantes, todo que lo que sea favorecedor, siendo un establecimiento de comercio, está siendo objeto de amenazas administrativas. Entonces, todas estas son posturas que ya nos están mostrando una posición viciada para lo que debería estar garantizándose, inclusive dentro de la opinión pública, de lo que debería ser una elección transparente, objetiva. Pienso que no hay motivos ni económicos ni políticos para que las cosas deban cambiar. Ojalá esto se diera, pues lo último que debe morir en el espíritu humano es la esperanza, y esa esperanza está trazada en que por lo menos el 70% de los votantes hagan esa labor de oposición. Aún no se ve fácilmente esos cambios. El control institucional que tiene el poder actualmente de los recursos económicos, de las instancias de gobierno, de las comunicaciones, e inclusive hasta de la movilización de los votantes, es plenamente del partido que en este momento ostenta el poder. Entonces, las circunstancias no están apuntando de ninguna manera a que cambien. Inclusive también otras barreras como la misión de observación de la ONU fue también la tienen en este momento congelada. El hecho de que de las tarjetas electorales solamente aparezca el rostro del partido de oposición, de Edmundo González Urrutia, y la plataforma en general unitaria, solamente 2 veces frente a 13 veces la cara de Maduro en las tarjetones. Todo esto no nos puede permitir otro análisis. Estamos frente a otro capítulo más de esta dictadura conveniente, de la que prácticamente las necesidades se han vuelto hasta expansionistas, una fuerza de expansionismo que tiene inclusive esperanza en los países vecinos, en los países que van teniendo una tendencia de izquierda, que pretende que tenga un individualismo fortalecido a estas necesidades que han establecido pocas personas, pero que han tenido una rigidez, una solidez en su contubernio delictivo y nocivo plenamente para todos los intereses generales de Venezuela. Elecciones que generan mucho más que incertidumbre y expectativa. Si bien tradicionalmente los procesos electorales a nivel mundial tienen un clima
bastante preocupante, con altísimos niveles de tensión. En Venezuela, los reclamos de la ciudadanía superan el proceso electoral. La situación económica, social y cultural de Venezuela hoy no tiene color político. El detrimento institucional, el nivel de déficit que hay en la prestación de servicios públicos, no solo domiciliarios, sino el nivel de crisis, ya no tanto de abastecimiento de bienes y de servicios, sino la imposibilidad que tiene la mayoría del venezolano de acceder a bienes y servicios por el alto costo. La desaparición prácticamente del bolívar en las transacciones comerciales generan un clima de malestar. Y aquí debemos decir que estos últimos días el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reconocido por el gobierno colombiano, ha dicho que de ganar las elecciones llamaría a un diálogo nacional. Esto contrasta mucho con la declaración anterior en la que anunciaba un baño de sangre en el evento de no triunfar electoralmente. La presión internacional ha provocado la moderación del lenguaje, del tono y del discurso. A partir de este momento sube la temperatura en el termómetro. Si bien el escenario es aún peor que la incertidumbre y la expectativa, la esperanza, no solo de la oposición venezolana, sino de quienes siguen al chavismo, hoy conocido como madurismo, también es de que la situación cambie. El desempleo, la crisis económica, la grave afectación al sistema de salud, la implicación en la calidad de educación reducida. Venezuela siempre tuvo procesos de formación y de calidad en la educación destacables en el contexto latinoamericano. Yo soy testigo de eso. En Venezuela hay universidades que en Colombia no existen. Por poner un ejemplo, la Universidad Central de Venezuela, a usted que no conoce la capital venezolana, le puedo decir, imagine una universidad en Colombia que tenga su propio estadio de fútbol, que al mismo tiempo tenga su propio estadio de béisbol, que la universidad sea la propietaria del teatro más grande del país y el quinto con la mejor acústica del mundo, que la universidad tenga el hospital más grande del país, que tiene hasta su propio cuerpo de bomberos y en un campus conocido como Ciudad Universitaria. Escuchen bien, es una de las 5 universidades del mundo que fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Solo hay 5 en el mundo y una es esa institución venezolana. Pero cuando uno ha visto que más allá de la infraestructura, los cerebros en Venezuela se han tenido que ir, los mismos estudiantes han abandonado sus estudios buscando oportunidades. El chavismo dice que es producto del bloqueo, del corral económico en el que está Venezuela, y la oposición señala que es la ineficiencia, la ineficacia y el mal gobierno del presidente Maduro el que lleva con esto, pero es por solo poner un ejemplo de la situación dramática que en Colombia conocemos muy bien por la cantidad de migrantes que transitan o residen en nuestro país, y esto se ha extendido a nivel mundial. Eso va más allá de ideologías, de preferencias, de si se defiende el socialismo o el modelo capitalista económico. Es un asunto de eficiencia, de eficacia y de efectividad en la toma de decisiones que requiere que nunca se pierda la esperanza. Y si hay una voz aquí común en ambos grupos, es que han despertado esperanzas. Maduro de seguir el proceso revolucionario, como lo denomina, y de abrir canales para el diálogo, el consenso, la reconciliación, y, por supuesto, Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición, diciendo que vendrán nuevos días para Venezuela.
hay una esperanza común que desde aquí deseamos que estas elecciones ocurran en paz y, por supuesto, que ese modelo electoral, que ese sistema de elecciones sea lo más transparente posible. Gonzalo Rodríguez, hay un asunto que genera mucha preocupación y es que el presidente Nicolás Maduro dice que Edmundo González va a ser un títere, que no tiene autonomía, ha utilizado adjetivos descalificativos, diciendo que es una persona que no va a gobernar, que ha sido impuesto por María Corina Machado y que hay hilos detrás de él que no lo presentan como un hombre fuerte, característica que siempre ha tenido la historia venezolana. Venezuela siempre ha tenido, más allá de caudillos, líderes con mucha fortaleza e impacto en el contexto no solo nacional, sino internacional. ¿Cómo ve la comunidad venezolana en el exterior la figura de Edmundo González Urrutia? Para mí, Edmundo González Urrutia no es nadie. Es una persona que creo yo que el 90% de los venezolanos conoció el nombre cuando María Corina lo presentó diciendo, bueno, a mí no me dejan, yo lo apoyo a él. María Corina era la figura o es la figura más fuerte de la oposición, una oposición que a mi forma de pensar no existe. Para mí no hay oposición en Venezuela y se nota, ya que María Corina hace meses atrás tenía exactamente el mismo llamado que yo hago, no salir a votar, para demostrarle al mundo calles desoladas que es un voto mucho más fuerte que salir a votar. Y de repente ella cambia diciendo que hay que salir a votar, dándole esperanza a un pueblo que tristemente es una estrategia del G12. Mientras más esperanzas, falsas esperanzas les deja a las personas, cada vez que te das cuenta que no sucedió nada, tu nivel de batalla, tu nivel de esperanza va menguando. Cada día hay menos esperanza. ¿Por qué? Porque ya no sabes a quién creer, ya no sabes qué hacer y pierdes las fuerzas para salir a pelear. Fue lo mismo que pasó cuando salieron estos muchachos a las calles, que los mataron, que salían con palo y piedra contra el ejército armado, que los mataban y el mundo entero no hizo nada. Ahora tú dices, ¿para qué salir a pelear? ¿Para qué salir a las calles a protestar si no vamos a hacer nada? Lo mismo que pasó en Cuba cuando salieron el 11 de julio hace 2 años a protestar. Todos terminaron presos, muchachos menores de edad. El mundo entero dice condeno. Esa es la palabra que está de moda. Los observadores dicen condeno y ahí están los muchachos en las cárceles, las madres sufriendo. Ahora los que están afuera dicen, voy a salir a pelear, ¿para qué? Esa es la estrategia que se maneja, brindar falsa esperanza. Yo tuve una entrevisté a Rolando Marrero, el ex jefe de despacho de Guaidó, cuando apenas llegó a Estados Unidos, viniendo que salió de ser preso político. Y cuando lo tuve al frente, él hablaba de la esperanza de que Maduro y el gobierno está contra las cuerdas. Todos estos recortes que han tratado de darle, la presión de que PDVSA no pueda negociar el petróleo, los pone contra las cuerdas. Yo le digo, ¿cómo vas a decir eso? Si el narcotráfico no depende de lo que venda petróleo ni lo que venda oro. Ellos viven del narcotráfico. El ejército lo paga el narcotráfico y el colombiano lo sabe muy bien, porque cuando Pablo Emilio Escobar Gaviria tenía el poder, lo tenía por el narcotráfico, no por sus negocios, no por cualquier emprendimiento que tuviera parte. Aquí tengo gente que me dice, tú no tienes una idea de las camionetas Suburban que les tienen que quitar los asientos y tienen billetes en dólares desde el piso hasta el techo y no saben dónde meterlo. El narcotráfico es el que mantiene el gobierno venezolano. Ahora, el dinero, PDVSA, el oro, el tráfico humano, todo lo que están haciendo es para que los amigos de ellos se mantengan recibiendo el dinero y pues sigan apoyando al gobierno. Pero fíjate que estas elecciones y las elecciones son tan viciadas que a pesar de que Maduro, desde que Chávez agarró a muchos guerrilleros colombianos, los paró en los próceres y les dijo, todos nacionalizados, que se traía a los cubanos y decía, todos nacionalizados.
que a cada uno de ellos y a cada uno de los que apoya el gobierno le daban 3 o 4 cédulas para que votaran 3 o 4 veces, que a los empleados públicos les decían, o votas por el gobierno o pierdes el trabajo. Si no iban a marchar, los botan del trabajo. A pesar de que a los ancianos son llevados obligados a votar mientras una persona de un círculo bolivariano armado está viendo por quién vota. A pesar de que compran votos con las bolsas CLAP, con bolsitas de arroz y comida podrida. A pesar de que el tarjetón electoral, como decía el doctor Pablo César, está lleno de la cara de Maduro, a pesar de eso, todavía tienen que viciar las máquinas de Smartmatic, porque con todo y eso no les dan la cantidad de votos. Y a pesar de que nos eliminan la posibilidad de votar, si así quisiéramos, de 8 millones de venezolanos fuera del país, todavía con eso tienen que seguir haciendo trampa, porque realmente no hay forma de que ellos ganen, porque poca gente los apoya. Por supuesto que hay gente que los apoya. Hay gente también que le interesa que el gobierno se mantenga porque ellos siguen lucrando, los que se conocen como enchufados. Gente que tiene un interés genuino de que ellos sigan en el poder. Pero todo lo que va a pasar, y lo siento mucho por romperle la esperanza a muchos que dicen sí va a haber un cambio, creo yo que este debe ser el único programa que está hablando aquí la verdad de que no va a pasar nada, porque todos los medios de comunicación sí se puede. He visto pastores profetizando de que sí viene un cambio a Venezuela. Mi mayor deseo es que el lunes me llame todo el mundo al programa de radio a insultarme, a decirme, viste que sí hubo un cambio, eso es lo que yo quiero, pero mis ojos no puedo pensar que si nos paramos 200 personas al frente de 100 tanques Panzer, si nosotros con palo a decir vamos a ganarle a esos tanques, no hay forma. Venezuela está completamente vendida a grupos terroristas. El oro se trafica, lo que decía la explosión de uranio, ahí hay grupos. PDVSA está completamente quebrado, no tiene un barco, todos los barcos son chinos, árabes, son los dueños del petróleo que queda en Venezuela. La siderúrgica, todo lo que es las represas. Nosotros teníamos todos los ríos de Sudamérica desembocan en Venezuela. Teníamos más de 7, 8 represas que les brindaban la energía completa a Venezuela y le brindábamos energía a Brasil y a Colombia. Y a pesar de eso está completamente quebrado porque pusieron gente inepta a robar el dinero que podía generar y simplemente no tuvieron, no tenían el conocimiento para poder administrar los recursos. Señores, Venezuela está destrozada y los dueños son gente que está afuera. Realmente, tristemente, no hay oposición, no hay esperanza para salir de una manera pacífica. Y yo no estoy llamando a la guerra, pero es que el delincuente no va a salir pacífico. Y ese es mi punto de vista y repito, espero que esté completamente equivocado y haya un cambio. No veo cómo va a ser, pero sí desearía que hubiese un cambio. En el tarjetón o en la boleta electoral, como se conoce técnicamente, no solo están Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia. Hay además 8 candidatos diferentes, 8 candidatos, la mayoría dicen ser adversarios del candidato del movimiento o del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el actual presidente Nicolás Maduro. Es decir, hay 10 candidatos en total, 1 contra 9. Esto podría atomizar todavía más el voto, reducir la posibilidad de que el elector imparcial e independiente pueda identificar claramente un candidato entre 8 opciones diferentes que todos tienen, aún sin posibilidad real de acceso al poder en los estudios de opinión, aparecen sus rostros allí y pedagógicamente pueden generar confusión. Doctor Nelson Rodolfo Amaya, desde Colombia, ¿cómo se ve la figura de Edmundo González Urrutia, quien tiene como lema hasta el final? Es decir, que va a luchar hasta el final, y otros dicen que es Edmundo para todo el mundo. Nicolás Maduro dice que es un títere, que no tiene el talante, a pesar de ser un diplomático de carrera, que además fue embajador de Venezuela en el exterior.
¿Qué podríamos analizar de la figura del candidato Edmundo González Urrutia? Bueno, Julio César, yo siento que cualquier persona con los antecedentes, con la veteranía, con la experiencia y la trayectoria de González Urrutia, que se atreva a ponerle el pecho a una candidatura presidencial en Venezuela, contra esa brisa inclemente que abate cualquier esperanza, como la que estamos escuchando con la voz conocedora, experimentada y triste de Gonzalo Rodríguez, pues debe ser una persona de mucho mérito, de mucho carácter y al mismo tiempo de mucho reconocimiento. Pero ya esta combinación del perfil del doctor González, no puedo dejarla sola sin pegarla con una pregunta, porque casi que la respuesta no está en la capacidad que tenga María Corina y González de movilizar al pueblo venezolano, sino que la respuesta está en las razones que podría tener Maduro para dejar el poder. Ahí está la verdadera incógnita. ¿Qué haría que un hombre como Nicolás Maduro, lleno de dinero, lleno de poder, todavía ambicioso, sea capaz de entregar semejantes privilegios conseguidos por fuera de la democracia? ¿Por qué? ¿Qué lo llevaría a eso? Realmente nosotros estamos viendo una colombianización de Venezuela desde el punto de vista de que ya aquí nosotros vivimos esa enorme influencia del narcotráfico en tantas esferas, en todas las esferas del poder público, y de una forma macabra como destrozaron durante tanto tiempo, con la elección de Ernesto Samper en el año 94 hasta nuestros días, cómo han destrozado la verdadera fundamentación de la democracia colombiana. Y ahora parece que en vez de nosotros, como nos anunciaban algunos arúspices, que Colombia se iba a venezolanizar, parece que es Venezuela la que se está colombianizando con toda la forma soez y desastrosa con la que el narcotráfico está corroyendo toda la fortaleza que tenía Venezuela como Estado y como pueblo. Sin embargo, yo creo que la llave no la tiene Maduro, la llave lo tienen los militares. El día que los militares decidan no darle respaldo a cualquier movimiento que tenga Maduro, tendrá que salir. Maduro es un incompetente, Maduro es un impreparado, Maduro es una persona de muy pocas condiciones que pueda uno elogiarle como estadista porque no las tiene. Pero sin embargo, él, sin el respaldo de las fuerzas militares, no sería capaz de mantenerse en el poder. Aquí en Colombia, la gran esperanza nuestra es que precisamente esa condición objetiva, democrática, demócrata, mejor, del ejército y de las fuerzas militares es la que nos puede sostener para que si por alguna circunstancia hay elecciones limpias en Colombia, pueda haber cambio de régimen en la siguiente oportunidad, en el 2026. Pero la llave de la salida de Maduro el domingo o en cualquier otro momento la tienen las fuerzas militares venezolanas. Fuerzas militares que históricamente en todos los sistemas políticos tienden a garantizar la continuidad de un proceso o la ruptura de lo que ha caracterizado el ejercicio del poder. Doctor Paulo César Liscano, ha transcurrido el tiempo, pero queremos hacerle la misma pregunta. Nicolás Maduro dice que Edmundo González Urrutia es un títere. ¿Qué podemos interpretar de la figura del candidato de la oposición venezolana?
Sí, doctor Enríquez, la figura es una representación y la representación no significa que se haga la realidad. La figura del opositor Edmundo González Urrutia tiene la decencia de configurarse como una buena oposición, pero no tiene el peso ni la fuerza suficiente para determinar los cambios que requeriría cambiar la podredumbre que representa la democracia de Venezuela. Tiene el apoyo de muchos sectores de la comunidad internacional, o la gran mayoría, el apoyo aparente de un puntaje superior a 20 puntos dentro de la contienda electoral, pero no necesariamente va a ser la verdad que prevalezca. Tal vez se puede resumir repitiendo la frase que dije hace 8 días: no siempre la verdad prevalece, pero siempre se perciben sus consecuencias. Y la verdad que tiene yacente, subtérfuga, es la realidad de que los poderes económicos, políticos, militares, con ansias expansivas, todavía tienen una necesidad de permanecer en el poder a través del venezolanismo, que no se podría decir ya que ni siquiera madurismo, sino un venezolanismo donde los enchufados, que inclusive permean a las fuerzas militares, tienen unos intereses bastante importantes. Digamos que si lo ponemos en un plano cartesiano, no solamente se deben ponderar las capacidades que brinda el poder hacia el lado derecho de ese plano cartesiano, o sea, lo positivo, sino que además se sumaría que abandonar el poder también lo reduciría en cuanto a todas las investigaciones y sanciones internacionales y vulneraciones penales y transgresiones a los derechos humanos. El escenario de este domingo en Venezuela debe generar en nosotros una profunda reflexión. Para concluir, le voy a pedir a nuestros panelistas, si es posible, que en 20 segundos le den un mensaje cada uno a los venezolanos que están en el territorio de la hermana República de Venezuela. ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es su reflexión frente a este domingo en 20 segundos, Gonzalo Rodríguez? Pues que no perdamos la fe de buscar una salida. Quizás no son las elecciones, quizás no es la fuerza, pero que sí tenemos que seguir juntos luchando para derrocar ese gobierno y que salgan los delincuentes de ahí. Gracias de verdad, Colombia, por tomarnos en cuenta y hacer este programa con este tema tan importante. Muchísimas gracias a usted, Gonzalo Rodríguez. Doctor Nelson Rodolfo Amaya, en 20 segundos, su mensaje para los venezolanos que están en su territorio, más allá de la incertidumbre, de la expectativa, con mucha preocupación, pero también con esperanza. Estamos con ustedes, amigos venezolanos, hermanos venezolanos. Estamos con ustedes esperanzados en que el mundo dé la vuelta, que la democracia prime, que la verdad ponga su sello en el porvenir de Venezuela y que los vientos cambien de rumbo para que se recupere una nación tan golpeada durante este siglo. Venezuela tiene el derecho a entrar al siglo XXI que le ha sido cercenado por el chavismo y por el madurismo. Muchísimas gracias, doctor Nelson Rodolfo Amaya. Doctor Paulo César Vizcano, su mensaje para los venezolanos, no solo a los que están allá, también a los que nos ven a lo largo del mundo. Sí, el mensaje también es de fortaleza, que la posición que tengan sea siempre para mejorar al menos. Lo hemos repetido, creo que la conclusión del programa es que no hay una esperanza mayoritaria, pero de alguna manera tenga que haber algún avance, un avance que sea representado en que puedan llegar a comunicar al menos las dificultades que tengan en las votaciones, que usen los medios de comunicación para sumar ese criterio global sobre la necesidad
de controlar la libertad y tengan necesariamente una posición de avanzar en que las instituciones se vayan fortaleciendo, que la posibilidad de salir a este túnel, a la luz de este túnel, sea un poco más cercana. Muchísimas gracias, doctor Paulo César Lizcano, y a todos los panelistas que han estado hoy con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto, llegó el día D. El próximo domingo, Venezuela acudirá a un llamado de la democracia. La posibilidad de votar es una conquista histórica de la humanidad. Independientemente de cómo se procese la información y cómo se traduzca la intención de voto en votos válidos, reconocidos o no, todos los que creemos en la democracia como el modelo imperfectible, sí, con errores también, mejorable sin duda, pero el menos malo de todos los sistemas y formas de gobierno, tenemos más que el deber, el derecho, la responsabilidad o el compromiso, un llamado de la identidad. Usted, amigo venezolano que nos ve y que tiene posibilidades de acudir a votar, vaya, muestre, honre con su cédula el gentilicio, el valor, porque votar es un asunto de identidad. Solo los venezolanos o quienes han adquirido la nacionalidad más allá del nacimiento por adopción pueden ejercer el derecho al voto, el deber, pero es un asunto de identidad en momentos en los que la historia de Venezuela demandan, exigen, requieren un compromiso serio con el pasado, con el presente y con el futuro de la nación. Desde aquí, al pueblo venezolano, nuestras bendiciones y principalmente que triunfe la paz, el encuentro, la reconciliación y que gane Venezuela, que sea literalmente una oportunidad histórica para superar los problemas y acabar con la división, la inequidad y la desigualdad. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.